Hola, soy Lita Donoso y en el video de hoy te hablaré sobre el arte de la transformación. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema de la semana pasada acerca de cómo es este arte de la transformación, cómo es este concepto del alquimista al que yo me refería, con el laboratorio por delante y el templo detrás del laboratorio como el símbolo de la iniciación. Entonces, como psicóloga transpersonal, insisto mucho en que, en torno primero a mi experiencia y a la experiencia de cientos de personas que han acudido a mi consulta, a mis talleres, entonces el foco siempre va para el mismo lugar. El arte de la transformación, de la autotransformación. ¿Cómo cimentamos los pilares sólidos para luego decir, sí, yo quiero iniciar un camino espiritual, un camino iniciático? El camino iniciático, hace cientos y miles de años atrás, involucraba tantas cosas fundamentales que incluso la vida del iniciado corría peligro. Esta imagen de alcanzar las enseñanzas del maestro y para ello tener que subir una montaña, una cima, y en ese ascenso, en esa subida, encontramos todo tipo de obstáculos, bestias que podían atacar al iniciado, riscos que impedían cruzar al lugar que se quería llegar. En fin, esas situaciones que en verdad eran reales, hoy las podemos considerar también simbólicas. Lo alto, la cima, la cúspide, está aquí, en nuestro cerebro, en torno a dos magníficas glándulas, la glándula pineal y la glándula pituitaria, que simbolizan la activación del último centro, que es el que puede hacer una conexión con la fuente padre-madre. Es el puente que tendemos para entrar en esa vinculación, entrar en esa conexión. Ahí está la cima, acá. Entonces ahora, en estos tiempos modernos, ya ni siquiera se puede hablar de esoterismo en el estricto rigor de lo que eso implica, porque esoterismo es oculto, es un conocimiento que no está al alcance de todos. Sin embargo, ese conocimiento en este momento es accesible a todo el mundo porque no solo es necesario tener este conocimiento, sino que es como indispensable. En nuestro derecho divino está tener el conocimiento de qué significa activar el centro corazón, el centro de la expresión, el centro pineal y el centro pituitario. Hoy está disponible, ustedes ponen activación de la glándula pineal y van a salir un montón de videos, de información, de personas que difunden esto, porque al parecer este conocimiento que estuvo oculto por miles y miles de años, hoy está a disposición de todos. ¿Por qué estuvo oculto? Estuvo oculto porque estas activaciones del centro pineal pituitario podían ser utilizadas con todo tipo de fines, con fines sublimes y con fines egoístas, por igual. Entonces, aquella imagen del mago negro, de la bruja mala, de estos seres poderosos que usaban su poder mental para controlar, dominar y ejercer, ¿no es cierto?, un acto cruel con sus acciones. Entonces estábamos pensando en esa gente oscura, poderosa, porque efectivamente estos centros hace hasta no tan atrás, en nuestro tiempo, hasta el siglo pasado, podían ser usados con fines egoístas. Hoy día, la activación de estos centros ya no se puede realizar sin que haya un punto de conexión del individuo con las fuerzas luminosas del ser y las fuerzas luminosas de la creación. No se pueden activar estos centros con fines egoístas porque el programa
se cae, se desarma. Esto obedece a leyes cósmicas que están por sobre nuestro entendimiento y nuestra comprensión e incluso por sobre nuestra ignorancia. Es bueno informarse antes de hacer juicios y hacer aproximaciones erróneas a estos temas. En verdad, esto está descrito en 33 volúmenes de enseñanza muy serias, muy profundas, que se las he mencionado muchas veces, que son las enseñanzas del maestro Saint Germain. Entonces, en esas enseñanzas en las que yo me baso, de todo lo que he estudiado, lo más serio, lo más coherente, nos explican que por un tema evolutivo, tiene que ver con la evolución del humano, de la Tierra, del universo entero, un universo en expansión. En este punto evolutivo, entonces nosotros nos encontramos con la posibilidad de usar estos centros con fines nobles, con fines evolutivos, con fines espirituales. Entonces, esa es la única razón por la cual nosotros podemos tener acceso a esa información sin temor de ninguna especie. Ojo, sí, y esto se lo digo siempre a los jóvenes que me siguen, activar estos centros desde esta conexión amorosa que surge desde nosotros y entra en la fuente por encaje de frecuencia, no es compatible con el consumo de drogas o alcohol. Créanme, no es compatible. Tienen que elegir su camino. Estimular estas glándulas por vías exógenas o estimularlas por vías endógenas. Exógenas son sustancias ajenas a tu propia alquimia interior. Endógenas son esas sustancias que vas a comenzar a secretar una vez que comienzas a activar estos centros, sustancias químicas, hormonas en realidad, que al ser activadas conscientemente, volitivamente, encendiendo, por decir así, tus centros superiores, estas sustancias de químicas pasan a ser alquímicas, pasan a ser vehículos de conexión con mundos superiores, con universos paralelos de luz, donde hay mucha información que te va a permitir ir avanzando en tu día a día. Porque al final todo se trata de información. ¿Cómo actúa esta activación para obtener esa información? Vamos a decir lo siguiente. Han escuchado hasta el cansancio esta frase que dice todo está en ti, todo el universo está en ti, todo está en nosotros, y suena bien bonito, en verdad. Lo interesante es poder comprobar que cuando tú activas conscientemente estos centros superiores, entras en un estado profundo de, no lo confundan con meditación, de activación y conexión con la fuente. Entonces allí tú puedes sintonizar con toda la información que fluye permanentemente en el universo y que te va a ser de utilidad para determinadas cosas en determinados momentos de tu vida. Eso es lo que se llama co-crear. El prefijo co implica unidad, sociedad, asociación con alguien, ¿no? Co-crear es que tu creación queda bajo ese paraguas de la fuente Padre-Madre. Tu humanidad entonces entra en ese universo creativo que le llamamos fuente y sintoniza con aquella idea perfecta que va a resolver algo que tú quieres resolver aquí en este plano humano. Eso significa co-crear. Entonces, para llegar a esa co-creación fluida, total, que todos los que practican mis métodos y otros métodos asociados a esto desean, cómo obtener esa manifestación y esa realización depende de lo que yo te decía la semana pasada, el arte de la autotransformación. Una persona que no ha sanado los aspectos de su humanidad no va a poder avanzar en el camino espiritual, aunque sepa activar todas las fórmulas de la glándula pineal, todas las fórmulas del corazón, todas las fórmulas que tengas a tu alcance, no te van a permitir ese avance, no te van a permitir llegar acá, al punto crucial de la realización.
¿Por qué? Porque te vas a quedar atascado en algunas de las trampas de la personalidad. En mi libro Sanaciones Milagrosas describo cuáles son las 4 maestrías que hay que lograr para llegar por fin a la autorrealización. Y no importa cuánto te tomes, 1 vida, 2 vidas, cientos de vidas, no importa eso. Lo importante es que vida tras vida tú vayas recuperando la información necesaria para llegar a esa autorrealización tan anhelada y tan esperada por los seres que desean vivir espiritualmente. Les denominé los 4 enemigos de la realización y los voy a volver a mencionar. Muchos de ustedes ya los conocen, pero algunos de ustedes por primera vez están escuchando hablar de esto. Entonces, primer enemigo de la realización, muy de moda en estos momentos, el miedo. Describo el miedo como el resultado de habernos desconectado, de haber desconectado nuestro equipo, pues somos un equipo electrónico que vibra en materia, de haber desconectado el equipo a la fuente. Es un equipo apagado, un equipo que aceptó todos los paradigmas de la parte humana que somos, porque somos a la vez al menos dos manifestaciones de la individualidad, al menos 2, son muchas más, pero hablemos de 2, la material y la inmaterial, la energética. La material está aquí, visible, tangible, le llamamos el cuerpo físico. La inmaterial es esa miríada de electrones que vibran para sustentar esta fisicalidad. Esa miríada de electrones pertenecen a una única fuente. Los científicos le llaman sol negro. Ellos presienten una concentración de energía tan extraordinaria al centro mismo de la creación que le llaman sol negro. Es tal su energía que ni siquiera podemos ver aquella formación energética. Bueno, si Einstein ya nos adelantó que todo es energía vibrando en distintas frecuencias y que además comenzó el desarrollo de la teoría de cuerdas que Michio Kaku termina, en donde nos demuestran que cada partícula de luz está conectada con las demás, está en relación con las demás, transmitiendo permanentemente información. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento ocurrió que nosotros solamente aceptamos la fisicalidad como única realidad? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con ese equipo electrónico eterno que sustenta esto? Esos electrones eternos que sustentan esto. Algo ocurrió. Se produjo una desconexión que se tradujo en olvido, olvido de nuestra esencia, olvido de lo que pasa cuando encendemos este equipo, conectamos con la fuente y comenzamos a recuperar todas las funciones y poderes que allí existen para nosotros, sin distinción de ningún orden, sin distinción de ningún orden, solo por ser un humano y estar encarnado. Tú mereces conocer esto y mereces vivir en esto. Entonces, cuando perdimos la magia, cuando perdimos esa capacidad de co-crear, de manifestar directamente desde el universal todo lo bueno y necesario, así era en un comienzo, en las primeras edades de oro, entonces ocurrió eso, el olvido y con eso el miedo. Miedo a tener que forzarte para conseguir lo que necesita, desde el sustento hasta los bienes más intangibles. Miedo a no tener amor, miedo a no tener hijos, miedo a tener hijos, miedo a no tener trabajo, miedo a todo. Entonces el ser humano, siempre digo yo, y en mis consultas, en mis cursos, llego a comprobar que más nos movemos por miedo que por amor. Más nos movemos por miedo a no hacer lo correcto que a seguir el impulso de tu corazón. El corazón no se equivoca. No me refiero a la emoción, no me refiero a lo que ocurre aquí en el plexo solar. Esos deseos egóticos
descabellados. No, el corazón que dicta la pauta y que nunca es escuchado. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Fíjate bien lo que está pasando en este mismo momento en que está declarada esta pandemia mundial y en que la gente se tiene que debatir entre el miedo y la acción a la vida, el miedo y al impulso vital que nos lleva siempre a un bien mayor. El primer enemigo de la realización es el miedo. Y agrego algo más, el miedo funciona simplemente porque perdimos la capacidad del aquí y del ahora. Nada más, nada más. Para sentir miedo hay que saltar al futuro, que no existe. Hay que volver al pasado, que tampoco existe. Para sentir miedo hay que salir del aquí y del ahora. Pero cuando tu disciplina es centrarte en el aquí y en el ahora y diseñar en conjunto con lo que eres en otra dimensión, porque no es algo distinto a ti, no hay un Dios castigador que premia y que te va a sancionar por otras cosas. No, no, tú eres esa energía, tú eres ese gran sol central o ese gran sol negro, como dicen los científicos. Tú eres eso, tú eres en esa dimensión electrónica. Pero cuando lo olvidaste, te surgió el miedo. Primer enemigo. El segundo enemigo de la realización es el campo emocional alterado. Todo el campo emocional, todo lo que tiene que ver con nuestro plexo solar, sensaciones, percepciones, todo tiene que ver con la adaptación a la tercera dimensión, a la dimensión donde vive tu cuerpo físico. Acá es donde tienes que experimentar la emoción para distinguir en qué lugar situarte en esta polaridad. La emoción es eso, es el GPS para la polaridad. Esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta, a este le quiero, a este no le quiero. Y todo eso se va registrando acá en el plexo solar. Ahí está el mecanismo de la emoción. Y yo digo, la emoción no es ni buena ni mala, solo que es eso. Es un mecanismo de adaptación a la tercera dimensión. ¿Nosotros queremos eso? ¿O estamos buscando la salida de la dualidad a la unidad? Entonces un verdadero alquimista comprende eso y dice, yo quiero salir de la dualidad. A mí me tiene cansado la polaridad. Yo quiero mantener esa unidad que logro cada vez que estoy en el aquí y en el ahora y puedo manifestar desde mi amor todo lo que deseo. Porque, ojo, el amor no se gesta en tu plexo solar. El verdadero amor se gesta acá, en tu corazón, en tu sol cardíaco. Entonces, ese enemigo es brutal, porque tú estás comenzando tu camino espiritual y te sientes grandioso por eso. Y estás fascinado porque co-creaste una sanación para ti, co-creaste una sanación para tu hijo, co-creaste ese auto que tanto necesitaba y estás fascinado con ese logro. Y de pronto, suácate, viene la emoción, viene la rabia, viene la discordia, viene el enjuiciamiento hacia otro hermano o hermana tuya, viene la depresión. Entonces es ahí donde el arte de la transformación es lo que hay que aplicar. Son técnicas, es verdad. Todos son técnicas, se hacen hábitos, se generan campos electromagnéticos con estas técnicas, es verdad, yo las enseño, pero si tú no partes por la conciencia de abrirte a todo lo que ocurre, cuando dejas tu campo emocional al arbitrio de lo que esté ocurriendo en tu entorno, pierdes tu poder alquímico, lo pierdes. Es como abrir una canilla, abrir una llave de agua y pierdes toda esa luz que habías acumulado por un ataque de ira, por un ataque de juicio hacia otras personas. Ese es el segundo enemigo de la realización. El tercer enemigo nunca pasará de moda, porque se llama ego. El ego que desde mi comprensión, el ego
es todo lo que somos, fuera de esa vinculación original, fuera de esa filiación con nuestra divinidad. Eso se llama ego. Me encanta mirarlo dentro de la mente, cómo la mente humana, por esta desvinculación original que nos generó el miedo, entonces pretende gobernarlo todo a través de su mente, de su conocimiento, de sus logros, de sus títulos, de sus fundamentos teóricos. Bueno, así está la cosa. Desde que comenzó a reinar la madre ciencia, hace apenas 400 años, eso no es nada. Desde que comenzó a reinar la madre ciencia, entonces el espíritu fue relegado a la superstición, fue relegado al esoterismo, fue relegado al misticismo en una ignorancia tal que fuimos sumergiéndonos en el ver para creer y que todo lo que vale es lo que se ve y lo que se puede medir. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Todos los grandes descubrimientos se dieron porque el científico se aventuró a ir contra la corriente. Así fue, los demás son seguidores, los creadores fueron contra la corriente. Entonces, cuando Michio Kaku hace su experimento de aislar una partícula de luz de todas las demás y comprueba que sin intervención alguna, manteniéndola aislada de toda estímulo exterior, logra entrar de nuevo en contacto con las demás sin ninguna fuerza externa que lo explique. Entonces él termina su videíto tan simpático diciendo que parece que Dios es un gran matemático. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que recién ahora, a través de esta maravillosa ciencia cuántica, podemos decir, por ejemplo, que en verdad todo es energía. Todo es energía que está vibrando en frecuencias más densas o menos densas, pero todo es energía. Entonces, cuando hace miles de años atrás los antiguos sabios de las antiguas escuelas de sabiduría hablaban del Maya, ¿se acuerdan? Maya, esto es Maya, decían ellos. Le decían a sus discípulos, no te confundas, no te creas que esto es Maya. ¿Qué significa Maya en sánscrito? Ilusión. ¿Quiénes sabían más? Estos incipientes 400 años de ciencia o los antiguos maestros de las antiguas escuelas de sabiduría que nos enseñaban que la mente era nuestro peor enemigo porque era la que nos hacía creer en Maya, en la ilusión. Y ellos hablaban de la iluminación como meta de cada ser humano. Bueno, el ego es nuestro enemigo, nuestro penúltimo enemigo, puesto que nos va a acompañar durante toda la encarnación y durante toda tu encarnación te va a recordar cómo te gobierna, ya sea por las emociones, ya sea por tus falsos juicios y apreciaciones de la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer enemigo se llama ego. Y el último enemigo, el último gran enemigo, es el cambio llamado muerte. Famoso enemigo también en este minuto, la muerte. Científicamente no hay nada que se pueda definir como muerte. Científicamente todo es una transformación. Todo es cambio de estado. Científicamente es así. Lo que nosotros llamamos muerte es un cambio que se produce entre materia animada y materia inerte, materia con vida o materia sin vida, biológica. Entonces, hemos concebido la muerte desde la ignorancia de que
Ni siquiera el cuerpo inanimado muere en el concepto de transformación. El cuerpo inanimado se va transformando en lo que originalmente era: minerales, y fundamentalmente minerales y moléculas de todo tipo que van volviendo a sus estados originales. Y luego el alma, que es el cuerpo que hemos construido en una encarnación, tampoco muere, tampoco desaparece, aunque debería ser. Los cuerpos álmicos, y ese es el motivo de la incineración en India, es para que el cuerpo álmico también se disuelva y no quede gravitando en estados de a veces confusión y a veces estados emocionales muy muy feos en lo que se denomina el mundo astral. Voy a extenderme bastante sobre este tema en mi próximo libro. Entonces, el famoso cambio llamado muerte es la gran transformación que experimentamos junto con el momento de nacer. En el momento en que el individuo nace, esa chispa divina incorpora y anima en conciencia a lo que será ese individuo que ya vinimos, como digo yo, preparados a tener una determinada experiencia. Entonces ese es el último enemigo a vencer, el cambio llamado muerte. Cuando un ser humano logra comprender que la muerte es otro aspecto de Maya, es otro aspecto de nuestra existencia, cuando se comprende eso, entonces el dolor y el sufrimiento respecto de la partida de alguien desaparece. Hay una interesantísima película que se llama Kundum. Me parece que es de Zeffirelli, no estoy segura. De Franco Zeffirelli, podría ser de Zeffirelli. Se llama Kundum. Y es un documental hermoso donde se acompaña, ¿no es cierto?, a los sabios budistas, tibetanos, a buscar al próximo lama, porque ellos saben que un lama que parte va a reencarnar en el próximo Dalai Lama, o sea, el Dalai Lama que parte va a reencarnar en otro ser que también es budista, que también es un niño, y entonces una vez que parte el Dalai Lama, ellos van a buscar al próximo Dalai Lama. Es muy lindo y siempre es así. Lo descubren, esto es bien anecdótico, lo descubren porque ese niñito, porque ellos van pueblo tras pueblo siguiendo esta sapiencia que ellos tienen, buscando al nuevo Dalai Lama. Entonces, de pronto llegan a un niño, un solo niño, que reconoce todos los objetos del Dalai Lama anterior. Es muy lindo y ahí, bueno, los padres se sienten honrados y lo entregan para su formación como Dalai Lama. Bueno, lo que yo quería comentarles de esa película, que es muy bonito porque nunca lo había visto, es que cuando un budista tibetano parte, cambia de estado, es tan poco importante el cuerpo físico para ellos, es tan poco importante que aún así lo ofrecen como sacrificio para comida de las aves de rapiña. Entonces lo entregan ahí a las aves de rapiña porque para ellos el espíritu está en otro plano, ¿no? Todas las escuelas, las antiguas escuelas de sabiduría sabían esta información, que fuimos en el fondo borrando, que fuimos olvidando. Y eso es lo que produjo finalmente este total desconcierto de lo que es la vida y la muerte, especialmente en este momento,
en este momento en que si nos descuidamos, todos esos enemigos de la realización van a estar presionando sobre ti para quitarte tu preciada libertad. Hoy día estamos frente a una circunstancia extraordinaria en la cual cientos y miles de personas manejamos algún tipo de este conocimiento y no estamos sometidos al miedo, ni estamos sometidos al temor a la muerte. Entonces, quizás reflexionar sobre este punto de cómo la espiritualidad se fundamenta desde mi punto de vista, por supuesto, es el mío, la espiritualidad se fundamenta en ir venciendo a estos enemigos de la realización, significa poder estar siempre en ese presente que te va a permitir diseñar y crear tu realidad tal como en el patrón original existe. Me gusta definir la fuente como un universo ilimitado de probabilidades. Todas las probabilidades están en esa fuente. ¿Y qué podría ser? Que la probabilidad que elijas siempre sea armónica, siempre sea perfecta, siempre sea una resolución de algo que te ocurre. ¿Qué define eso? ¿Qué define que frente a una situación actúes de una manera y de otra en el ensayo y el error permanentes versus elegir siempre una solución armónica y perfecta para ese mismo dilema? ¿Cuál es la diferencia entre crear y co-crear? Crear es en el ensayo y en el error, tal como lo acabo de definir. Co-crear es entrar en ese universo de probabilidades y elegir, gracias a tu facultad de libre albedrío, y elegir, incluso sin saber, elegir la armónica y la perfecta para esa situación. Eso es co-crear. ¿Y cómo lo vas a lograr si estás lleno de miedo? ¿Y cómo lo vas a lograr si tus emociones te superan? ¿Y cómo lo vas a lograr si comienzas a dudar y tu mente y tu lógica y tu ego se interponen? ¿Y cómo lo vas a lograr finalmente si temes a la muerte? El arte de la transformación es ir día a día venciendo a esos enemigos. El arte de la transformación es realmente tomar una decisión interior y decir, no quiero más esta limitación. No quiero más rogarle a los santos a ver si están de ánimo. No quiero más enviar súplicas que siento estériles a veces. No quiero más eso. Yo quiero y puedo entrar en el corazón de lo que soy. Yo quiero que a través de esa miríada de electrones que vibran en mi esencia, que realmente son inmortales, que realmente no obedecen a la ley de la polaridad porque son unidad con todo, que realmente no conciben la muerte porque ella no existe, yo quiero entonces gobernar mi vida desde allí. Y ahí está, ¿no? Ahí están las técnicas que yo enseño y que yo realmente promuevo. Bueno, ha sido una lindísima monólogo, pero en verdad me siento compartiendo con todos ustedes. Espero que les haya gustado esto. Seguiremos con otros temas y ahora te pido que te quedes reflexionando sobre esto, no lo dejes pasar y bueno, comienza a intencionar con todo tu poder aquello que deseas que se manifieste en tu vida. Funciona. El universo eres tú. La fuente eres tú. Que no te hagan creer que eres distinto a eso. Tú dejas de ser la fuente cuando entras en lo humano, cuando entras en el ego.
Tú comienzas a ser la fuente cuando activas tus centros de conexión con ella y desde allí diseñas tu realidad. Hasta el próximo martes. Espero que estén muy bien y que apliquen un poquito de esta invitación que les estoy haciendo. Gracias y hasta el próximo martes.